Eduardo, muy bien, muy bien. Vamos a ver, José Eduardo Espinosa, muy bien, está bien, Mariana, no hay problema. Está Ahorita se enteró Eduardo que él es el coordinador. Bueno, entonces, que nuestro coordinador. Perfecto, muy bien. Entonces, ya les dije, ya también les indiqué que el enlace de la clase que tuvimos el viernes por la tarde está en la plataforma, ¿verdad? Entonces, cualquier duda, cualquier duda, pues no lo piensen dos veces, escríbanme para ver si la solventamos y si no, pues como les dije, como lo digo y lo repito, ¿verdad? Si no la sabemos, no la inventamos, sino que le buscamos la respuesta juntos, ¿verdad? Entonces, vamos a continuar con el contenido con el que íbamos. Estábamos hablando el viernes hablamos del Estado democrático, que fue básicamente lo que desarrollamos durante la clase de reposición. Entonces, ahorita vamos a hablar sobre el estado de bienestar, el estado neoliberal, y luego, pues, espero terminar con las revoluciones, ¿verdad? Y que me dé chance de hacer el ejercicio que les dije. Para mientras, les voy a pasar el enlace, ¿verdad? Se los voy a pasar por acá porque lo tengo en imagen y también lo tengo en enlace, pero se los voy a dejar aquí para que ya lo tengan, ¿sí? Muy bien. Entonces, ya a buscar. Ahorita que me permita esto. Aquí está. Hoy que termine esto, les comparto de una vez ¿cómo se llama? Este Genial, y para que lo tengan ahí, ¿verdad? Entonces, como les dije, hablamos durante el viernes, estábamos hablando del Estado democrático, ¿verdad? Entonces, ahora pues vamos a hablar del Estado liberal, no, del Estado de bienestar, ¿verdad? Que fue previo al Estado neoliberal, ¿verdad? Entonces vamos a ver que fue prácticamente la transformación hacia el Estado neoliberal, ¿verdad? Entonces, el Estado de bienestar, como supongo que a ustedes esto ya solo les está sirviendo de repaso, ¿verdad? Entonces, se dio en Europa Occidental, pues después de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Y se dio como consecuencia de la crisis de 1929, ¿verdad? Entonces, la conformación, pues, definitiva de esta forma estatal eh, se dio a partir de 1950, ¿verdad? Entonces, la época de oro de este estado o de esta forma de estado, ¿verdad? Se dio en la época de los 50 a los 60, ¿verdad? Para llegar a una progresiva etapa de agotamiento que se da un poquito más allá de 1970, ¿verdad? Cuando nace el Estado neoliberal, prácticamente como un ensayo que nace, pues, en Chile, ¿va? Ustedes, entonces, que la pone, no sé, yo sé, que la pone Pinochet. Sí, 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 es en Chile, entonces que la pone en práctica Pinochet, ¿verdad? Entonces, bueno, de ahí para adelante, pues, el principio vemos que el principio fundamental del estado de bienestar, pues, o sea, parte de que independientemente de los ingresos, ¿verdad? Todos los ciudadanos tienen derecho a ser protegidos, ¿verdad? Entonces, con pagos en efectivo o con servicios y en situaciones, pues, de dependencia a largo plazo, ¿verdad? Entonces,
ya sea por invalidez o por vejez, ¿verdad? Entonces, o en breve plazo, ya sea por enfermedad, por desempleo o por maternidad, ¿verdad? Entonces, o sea, el principio fundamental es el bienestar de los ciudadanos, ¿verdad? Entonces, por eso es que se llama estado de bienestar, ¿verdad? Entonces, el desarrollo o la forma de desarrollo de este estado, hay una relación directa con el capitalismo industrial, ¿verdad? Y pues ya que cuenta con una amplia pues base de trabajadores empleados y también con altos niveles de sindicalización, ¿verdad? Que fueron de los componentes principales, ¿verdad? A partir de ahí, pues el objetivo del Estado fue siempre mantener altos niveles de calidad de vida, de ocupación, ¿verdad? Cercanos al pleno del empleo, ¿verdad? Entonces, y que las personas vivieran con un alto poder adquisitivo, ¿verdad? La población pues podía mantener un alto nivel de productividad, ¿verdad? Y las condiciones para esto pues era indispensable tener una buena política redistributiva de la riqueza, ¿verdad? Entonces, de esa cuenta, pues el estado de bienestar, pues sería el sueño, lo utópico para todas las sociedades, ¿verdad? Entonces les voy a compartir acá, saber si está, sí, aquí está. Entonces me dicen si se escucha, primero les voy a apagar mi micrófono. Vamos a hablar del estado de bienestar, Sí, lo escuchamos, keynesianismo licenciado. o también como a veces se le denomina estado interventor. Es el proceso que va entre 1930 y 1970. Ahora bien, ¿cómo inicia todo? En 1929 se da lo que todos conocen como el crack de Wall Street y luego, por consiguiente, el cierre de la bolsa de valores. En 1930, un año después, se sucede algo parecido, pero con una corrida bancaria, empiezan a retirar los ahorros y por lo tanto quiebran decenas de bancos en todos Estados Unidos. Esto lleva al fin del liberalismo económico, es decir, toda esta idea de Adam Smith, del libre comercio, de la libre empresa, de la copa que se derrama, la mano invisible del Estado, la desregulación económica, el dejar hacer, lleva a una profunda crisis económica, a una recesión de casi 10-15 años que no terminará hasta la Segunda Guerra Mundial, y por lo tanto el Estado adopta una nueva postura o un nuevo trato, el New Deal. Ahora el Estado se convierte en interventor de la economía. Va a regular la economía, pero no únicamente con leyes, sino a intervenir en negociaciones salariales, con sindicatos, a regular la actividad financiera que había sido tremendamente especulativa, invierte en la obra pública y desarrolla programas de asistencia social a la población. Como interventor a través de la obra pública, se convierte él mismo en un actor principal de la economía a través de ser contratista, a través de crear grandes obras de ingeniería como son puertos, carreteras, represas. Él mismo empieza a contratar para incentivar, para motivar la economía, es decir, al ingresar grandes cantidades de dinero a los trabajadores que pueden luego a su vez comprar y generar que se desarrolle nuevamente el comercio y la industria. A través de la seguridad social también interviene, pues se crea el famoso número de la seguridad social. De hecho, hasta entonces Estados Unidos no tenía ninguna forma de identificación de los ciudadanos. No existía el DNI o la libreta de enrolamiento como sí en nuestro país, y cada uno simplemente firmaba de palabra con su nombre y su apellido. Se crea el número de seguridad social para asistir a través de, por ejemplo, el seguro de desempleo. Si vos te quedabas sin empleo, el Estado te asistía con una especie de bono durante un par de meses hasta que vos encontrabas nuevamente un nuevo trabajo. Obviamente el estado de bienestar lo que viene es a tratar de solucionar o reemplazar, modificar todos aquellos errores que había cometido el estado económico liberal que había dejado hacer a la economía.
Esto luego va a entrar en declive a partir de 1972 con la crisis del petróleo y nuevamente el avance del neoliberalismo, pero eso ya lo dejaremos para un nuevo video. Hasta aquí nuestro repaso. Si te ha servido para estudiar, puedes darle un like. Recuerda que todo lo que he planteado está resumido en la caja de descripción del vídeo. Y si te ha gustado el video, el canal, puedes suscribirte. Hago videos regulares con temáticas. Siguió trabajando el video, por eso lo quité. Bueno, muy bien, jóvenes. Entonces, permítanme. Entonces veamos anotaciones, ¿verdad? Ahí está. Si nos damos cuenta, con respecto a las formas o sea, la forma del estado de bienestar, si nos damos cuenta cuando se realizó la revolución del 44 en Guatemala, pues cuando se llevó ese proceso revolucionario, tenía algunas cuestiones del estado de bienestar, ¿verdad? Entre ellos, pues la seguridad social, que eso quedó, ¿verdad? Entonces, la construcción de obras del Estado. Entonces, yo recuerdo que cuando era muy, muy pequeña, mi papá, o sea, primero, yo ya les comenté que yo soy de origen campesino, ¿verdad? Entonces vivía en una aldea de muy pequeña y a los 6 años me trajeron de allá, ¿verdad? Pero antes de eso, mi papá trabajaba, era agricultor y cuando hubo una sequía para entonces se fue a la cabecera departamental y ahí consiguió trabajo. Entonces, en la cabecera departamental consiguió trabajo en la Dirección General de Caminos. Entonces, lo que se hacía para entonces era, por ejemplo, que las zonas viales de caminos que habían en distintas regiones del país empleaban a personas que pertenecían a los territorios para que trabajaran en carreteras, ¿verdad? Entonces, eso ya no se ve. Ahora, por ejemplo, el ministerio, yo creo que Caminos, no sé hasta qué punto tenga existencia dentro del Estado, y ahora lo que hace el Estado, pues a través del Ministerio de Comunicaciones, es contratar empresas, ¿verdad? Para que hagan, más que todo, subcontratar, ¿verdad? Entonces, contratar y subcontratar empresas, una empresa grande, una empresa constructora grande que a su vez subcontrata terceras, cuartas y quintas empresas, ¿verdad? Para que desarrollen un proyecto de abrir una brecha, por ejemplo, en un camino vecinal, ¿verdad? Entonces, ni siquiera estoy hablando de obra gris como tal, ¿verdad? Como, por ejemplo, asfaltar, ¿verdad? Entonces, y esas personas, o sea, las personas que se contratan, se llevan desde el centro. Entonces esto obliga también a la despoblación rural, ¿verdad? Entonces, la población rural, al ya no tener ingresos de ninguna manera, ni siquiera poderse emplear de alguna manera en los territorios donde vives, entonces se vienen al departamento, ¿verdad? Entonces se va despoblando las zonas rurales y se va repoblando el centro, ¿verdad? Las cabeceras, los centros urbanos, ¿verdad? Entonces eso es lo que sucede, ¿verdad? Entonces, durante toda esa época, como les digo, yo recuerdo eso, ¿verdad? Entonces, pero si vemos algunos, todavía hay resabios de ese estado de bienestar, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿verdad? En Estados Unidos, si una persona toda vez sea legal, por supuesto, ¿verdad? Entonces, y haya pagado impuestos y se queda sin empleo, entonces va y esto lo reporta al Estado y el Estado pues le va dando dinero, no sé cuánto le dé. Tengo entendido que son $800 al mes. O sea, no es nada. Para ellos no es nada, ¿verdad?
Pero bien, o sea, a la hora de hacerlas, a la hora de ponerse a pensar es que sí es algo, ¿verdad? Y ni siquiera les alcanza, ni siquiera les alcanza para pagar la renta, ¿verdad? Pero como les digo, esto es con las personas que están, que viven legalmente dentro del territorio, ¿verdad? Entonces la otra es, vamos a ver, obra pública, la asistencia social, que ya hablamos, sí, las inversiones en desarrollo social solo en este estado, ¿verdad? En Guatemala solo fueron vistas a gran escala durante los 10 años de primavera democrática, ¿verdad? Luego, yo no digo que haya, que el Estado se haya estancado, digamos, ¿cómo se llama? En la construcción de obra, pero sí, de acuerdo con el crecimiento poblacional, pues hay bastante rezago, ¿verdad? Entonces, no sé si tengan preguntas, dudas, aportes ahorita. Depende del núcleo familiar y el lugar de residencia principalmente. En cuanto a qué, José, gracias. Lo que mencionaba el bono de desempleo de Estados Unidos. Ah, sí, 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 es cierto. También en Canadá se da. Yo tengo un hermano que vive en Canadá y me contaba él, o sea, él, las personas que yo tengo que viajaron a Estados Unidos, los familiares cercanos, tengo tres hermanos, uno en Canadá, uno en Estados Unidos y una hermana que está en Estados Unidos también. Entonces, mis dos hermanos varones, ellos se fueron mojados, ¿va? Ellos se fueron de esa manera, lograron establecer su estatus legal. Mi hermana sí se fue con visa y se quedó, ¿verdad? Entonces, pero o sea, mi hermano, el que vive en Canadá, él al estar en Estados Unidos se cruzó también de manera ilegal a Canadá. Entonces, cuando el Estado de Canadá lo absorbe, por así decirlo, ¿verdad? Entonces lo obliga a ir a la escuela a aprender el idioma, ¿verdad? Entonces aprender el idioma, el francés, ¿verdad? Aparte si ya hablaba inglés, porque primero estuvo varios años en Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, aparte si ya hablaba inglés, pues entonces tiene que saber el idioma, ¿verdad? Lo manda a la escuela y le da un empleo, ¿verdad? Y de la misma forma en que sucede en Estados Unidos, si él o su esposa se llegan a quedar sin empleo, tienen un estipendio pues mientras consiguen empleo, siempre y cuando les digo, ¿verdad? Hayan pagado sus impuestos, ¿verdad? Y tengan un estatus legal establecido, ¿verdad? ¿Aportes para conocer más? Sí, Rodrigo. Solo yo también quería agregar, licenciada, con eso oído, que ahora por la pandemia Estados Unidos estableció eh, un depósito para comida que a los ciudadanos me imagino que han de llenar ciertos requisitos, pero les otorgan una tarjeta y con ellos pueden comprar comida en Walmart o en las tiendas. Sí, Rodrigo. Sí, Rodrigo. ¿Ya no? Ah, bueno. Con respecto a esto, las personas que se quedaron desempleadas durante la pandemia, esa fue una política gubernamental que duró como vamos a ver, como hasta octubre del año pasado, prácticamente duró todo el año ustedes, como de enero a octubre del año pasado, de 2021. Y resulta de que las personas que se quedaron sin empleo se les daba lo equivalente al salario semanal, ¿verdad? Entonces creo que les daban $300 semanales y por cada niño menor de 12 años también les daban un estipendio. Entonces, en el caso, y eso se lo digo porque en el caso de mi hermana, ella recibía su salario semanal, aunque no estuviera trabajando, y recibía digamos, dos estipendios por cada uno por cada uno de los dos niños que tiene. Además, los niños cuando no podían, como no estaban yendo a clases presenciales, ¿verdad? Les llevaban a la casa, les llevaban los alimentos, ¿verdad? Entonces, y también se dio ellos están en el estado de Nueva Jersey, ¿verdad? En otros estados se dio esta forma que usted comenta, Rodrigo. Oyen a los de la chatarra.
oyen a los de la chatarra que andan, por eso es que me pongo los audífonos. Pues sí, entonces esta forma de apoyo, a la sociedad fue un paquete extraordinario que hizo el gobierno de Biden, ¿verdad? Como los programas ¿cómo se llama? Que se fumaron, por así decirlo, acá, y que de todas maneras, acá de los 10 programas presidenciales que surgieron para apoyar a la población en la pandemia, pues eso básicamente la plata nunca llegó a la población necesitada. Eso porque el primer requisito era, por ejemplo, que presentaran un recibo de luz o de agua. Regularmente la gente de escasos recursos ni tiene electricidad ni tiene agua potable, ¿verdad? No sé si ustedes conocieron más a fondo los problemas estos de la aplicación o de la inclusión en los programas presidenciales. Los que sí fueron muy chispudos fueron los empresarios, ¿verdad? Que como también había un apoyo al empresario dentro de todos estos programas, ellos pues lograron, algunos que ya estaban bien establecidos, lograron, digamos, meter al personal que tenía en planilla, pasarla al Ministerio de Finanzas, Economía y qué sé yo cuáles más, ¿verdad? Para que estas personas recibieran, mientras no estaban trabajando, recibieran salario, ¿verdad? Entonces, de esa manera, pues estos empresarios no se descapitalizaron, ¿verdad? Pero estos empresarios, pues lógicamente quienes aprovecharon esto fueron los empresarios organizados, ¿verdad? Los pequeños empresarios fueron los que salieron perdiendo durante la pandemia, ¿verdad? ¿Alguien más? Voy a tomar listado para mientras, jóvenes, o la asistencia más bien. De febrero. ¿Ya no? ¿Ni aportes ni nada? Están muy callados hoy ustedes. Ustedes tienen que participar más. ¿Ya leyeron el documento que les envié? Bueno. ¿Un Leviatán? No, que les puse acá. El Leviatán supongo que ya lo están leyendo. Este enlace que les compartí por acá. Bueno, ahí va otra vez. Bueno, sigamos pues entonces, así vamos avanzando, que es uno de los objetivos, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, sigamos con el Estado neoliberal, que es en el que actualmente pues estamos prácticamente sumergidos, ¿verdad? Entonces, este proceso, este Estado neoliberal se lleva pues adelante, o sea, surge luego de que recae el estado de bienestar, ¿verdad? Entonces, no estuvo ajeno a conflictos ni controversias en los países, ¿verdad? Y básicamente se pone en práctica ¿cómo se llama? En Chile, ¿verdad? Entonces, ahí es de donde se pone en práctica. Luego, pues, los grandes artífices de esto, pues, Margaret Thatcher y Ronald Reagan, ¿va? Ustedes, Estados Unidos e Inglaterra, ¿verdad? Entonces, pues, el camino estuvo marcado básicamente por la necesidad del capital y de adecuarse para permitir la competencia entre otras sociedades de mercado internacional, ¿verdad? Entonces, con el Estado neoliberal prácticamente también ya se ven atisbos o ya se ve el acercamiento de la globalización, ¿verdad? Que empieza a darse a partir de los 80, ¿verdad? Entonces, las políticas reformistas, o sea, los que se fueron reformando del estado de bienestar hacia el estado neoliberal, pues era básicamente pues la decisión política de trasladar las decisiones económicas hacia la esfera de mercado, o sea, todo, ¿verdad? Enfocarlo en el mercado, ¿verdad? Entonces, esto significaba que pues
todo lo que tenía que ver con desarrollo, inversión estratégica, capacitación, distribución y ¿cómo se llama? Y acumulación de capitales, quedaba en manos de corporaciones económicas nacionales y transnacionales, ¿verdad? Entonces aquí ya entra otro tipo de actor, ¿verdad? Las transnacionales, ¿verdad? Entonces, también, ¿verdad? Otra forma, otra política reformista, ¿verdad? Creciente fue el proceso de eliminación de los controles y regulaciones, ¿verdad? Entonces, o sea, la desregulación que ejercían los estados sobre la economía, ¿verdad? Entonces, eso implicaba pues ahorrar costos y digamos, suavizar el proceso productivo de las empresas, ¿verdad? Para permitirles competir en un mercado internacional. Pero debemos considerar que muchas de estas empresas no estaban en condiciones de competir internacionalmente, ¿verdad? Porque las condiciones para esto pues eran otros requisitos los que se tenían que llevar y en mercados, digamos, mercados como el guatemalteco, ¿verdad? Entonces tenía que, digamos, sortear una serie de obstáculos, ¿verdad? Y de esa cuenta pues este fenómeno global fue absorbiendo, ¿verdad? Se los fue comiendo y dejando, o sea, comiéndose a unos que iban entrando y dejando a otros fuera de todo esto, ¿verdad? Porque no estaban, como les digo, no estaban en la capacidad, ¿verdad? Entonces, también la apertura a la economía nacional de mercado internacional y pues en lo referente a bienes y servicios, también a los capitales, ¿verdad? Entonces, los procesos de reforma del Estado pues contaron con la presencia de capital extranjero. ¿Y quién facilitaba ese capital extranjero? ¿Cómo llegaba ese capital extranjero, verdad? Además, en esto pues tuvo fundamental participación, ¿verdad? El Fondo Monetario, aquí podemos hablar del Consenso de Washington, que fue también el que fue dando las medidas a tomar, ¿cómo se llama? Digamos, para ir avanzando y para que, ¿cómo se llama? Para que los estados se fueran globalizando, ¿verdad? Entonces, el Consenso de Washington, a través de que una disciplina fiscal, ¿verdad? Que consideraba que los déficits que habían acumulado, pues, en los países de América Latina, habían producido pues desequilibrios macroeconómicos, ¿verdad? Entonces, o sea, estas fueron 10 medidas, esa es solo una, ¿verdad? Las reformas tributarias, la liberación de las tasas de interés, la privatización de los bienes del Estado, ¿verdad? Los derechos de propiedad. Entonces fueron 10 medidas las del Consenso de Washington, que supongo que ustedes ya conocen también, sobre esto, ¿verdad? Entonces, pero también había pues una decisión política destinada a achicar, a minimizar el gasto público. Entonces, esto fue determinante, ¿verdad? O sea, los procesos de privatización, ¿verdad? Que en Guatemala se dan a partir de los años 80, vamos a ver, y se empiezan a dar a partir de los años 80 y lo vemos efectivo, o sea, estas medidas empezaron en esa época, ¿verdad? Con apoyo, digamos, del gobierno de Ronald Reagan vamos a ver, a Efraín Ríos Montt, pero lo vemos específicamente con las privatizaciones del Estado, lo empezamos a ver con Marco Vinicio Cerezo Arévalo cuando se privatiza Viateca, ¿verdad? Entonces, cuando se privatiza Viateca, entonces ahí empieza a darse la privatización que prácticamente duró desde ahí hasta cuando ya se acepta, digamos, un Estado propiamente neoliberal que encabezaría pues Álvaro Arzú Irigoyen, ¿verdad? Y de donde se da la privatización del resto de bienes del Estado, ¿verdad? Entonces, y a finales, vamos a ver, de los 70s, pues a finales a mediados de los 70s se da en Guatemala la primera, digamos, vamos a ver, se
se facilita el ingreso, porque se facilitó el ingreso de la primera transnacional, la Exnival, ¿verdad? A pesar de que hubo una comisión nombrada desde el Congreso, integrada por especialistas de la Universidad de San Carlos, que recomendó que no se permitiera la entrada del Exnival, que ahora es Fénix allá en el store, ¿verdad? Que la Exnival está operando desde 1975 más o menos en este país, ¿verdad? Entonces, a partir de ahí empieza pues el ingreso de transnacionales al país, ¿verdad? Y o sea, el ingreso del Exnival le costó la vida a varios universitarios, entre ellos vamos a ver, a Fito Mijangos, si no estoy mal, sí, Adolfo Mijangos López. Entonces, que era parte de esta comisión, Alfonso Bauer Pais, don Ponchito o don Ponchito, como lo conocíamos, que se tuvo que ir pues al exilio a partir de varios atentados que sufrió luego de eso. Les estoy hablando del tiempo de gobernanza de El Chacal, Carlos Manuel Arana Osol, más o menos, si no estoy mal. Entonces, pero retomando, ¿verdad? Preguntas, patojos, si no hablo mucho y ustedes no participan. ¿No? Bueno, hoy sí vienen completa y absolutamente callados. Bueno, entonces sigamos, ¿verdad? Entonces, o sea, era achicar el Estado, era a través de la privatización, como les dije, ¿verdad? Entonces, achicar también o minimizar el gasto público, ¿verdad? Entonces, la flexibilización laboral también, ¿verdad? Que minimizaba los costos a través de las contrataciones, ¿verdad? Entonces, a través de las contrataciones, y esto era pues ya sin pagos de ICSE, o sea, ya era a través de las famosas facturas, ¿verdad? Entonces, también la otra era descentralizar funciones, ¿verdad? Entonces, entre lo que es el Estado central y los municipios o los estados federados en caso de estados como Estados Unidos y como los Estados Unidos mexicanos, ¿verdad? Entonces, y bueno, pues como les dije, ¿verdad? Esto pues inicia con Margaret Thatcher, que fue, y Ronald Reagan, ¿verdad? Entonces, que fueron los principales ideólogos de todo esto, y se puso en práctica más o menos se inició en Chile en 1973, en Estados Unidos, pues ya les dije, con Reagan, en los Estados Unidos mexicanos se inicia con Carlos Salinas de Gortari, ¿verdad? Y vamos a ver, en Perú con Fujimori, y vamos a ver, en Argentina fue con Menem, que prácticamente llevó a la quiebra a la Argentina cuando fue en el gobierno de Menem, ¿verdad? Entonces, esto básicamente, ¿verdad? Pero les voy a poner otro videito a ustedes, otro videito para terminar con los estados, ¿no? El capitalismo, desde sus inicios, ha presentado distintas fases a lo largo de su historia. En líneas generales, siempre fue de expansión, pero también ha tenido retracción. Cada una de estas fases o etapas se caracterizó por una determinada forma de producción y organización del trabajo, relacionados con avances científicos y tecnológicos. Pero el capitalismo siempre estuvo acompañado por medidas que dependían del tipo de Estado que las concede, según sus intereses y proyecciones a mediano y a largo plazo. Entonces, bajo este contexto, podemos mencionar dos modelos de Estado muy diferentes entre sí que acompañaron y acompañan al capitalismo en su modo de producción
el segundo, Estado neoliberal. Vamos a mencionar algunas de sus características principales para comprender cómo funciona la economía bajo estos dos modelos. Empecemos por el estado de bienestar o estado benefactor, el cual fue inspirado en las ideas de este señor, John Keynes, que era un economista inglés que proponía la intervención del Estado como regulador del sistema económico. El Estado entonces se convierte en el actor institucional más importante desde el punto de vista económico y en consecuencia también en lo social. Entre las principales medidas que se tomaron a través de sus políticas públicas podemos mencionar a través de imágenes que nos representen esas medidas. Por ejemplo, la modernización y desarrollo industrial, el bienestar social, la generación de empleos públicos y su mantenimiento, el desarrollo de infraestructura a través de caminos y de empresas energéticas, por ejemplo, como vamos viendo en estas imágenes que estuvimos mostrando. Ahora, en contrapartida con este modelo, vamos a encontrar al Estado neoliberal, el cual es la antítesis del Estado benefactor. El Estado pierde el rol protagónico y deja de invertir y de intervenir directamente en la economía, abandonando su rol benefactor. El mercado es el que regula las actividades económicas y el Estado solo controla el funcionamiento de los servicios y algunas actividades básicas. Como características principales podemos decir que se privatizan empresas y servicios públicos. Se reduce el empleo público para bajar obviamente el gasto. El Estado incentiva la inversión extranjera a través de las empresas multinacionales, como hemos trabajado en videos anteriores de educatina.com, y a la competencia en los mercados. También se descentraliza responsabilidades y funciones en niveles inferiores de gobierno. A partir de la década del 70, el mundo comenzó a cambiar, adaptándose a las nuevas formas de producción y de desarrollo industrial, generándose el modelo post-fordista o toyotista, que trabajamos también en videos anteriores. Ya que el modelo fordista quedó obsoleto y el Estado benefactor que acuñaba este modelo también. Solo las grandes potencias mantienen un equilibrio entre ambas formas de Estado, pero la globalización genera más desigualdades que oportunidades. Por eso los países periféricos son los más perjudicados, ya que necesitan del modelo neoliberal para sobrevivir en este mundo globalizado. Te invito a complementar este tema con otros videos en educatina.com y afianzar tus conceptos. Licenciada, tiene el micrófono apagado. Gracias. Entonces, de acuerdo con lo que hemos visto, permítanme, le voy a quitar volumen a esto porque ahí está. Entonces, de acuerdo con lo que hemos visto, estamos en un modelo de Estado neoliberal. Retomemos la discusión. ¿Estamos en un modelo neoliberal o estamos en un modelo de Estado capitalista en el país? Pregunto. Licenciada, yo tengo otra pregunta, pero no relacionada a esto. Bueno, sí relacionada. Según decía el video, que después de cada crisis económica o mundial, pongámosle, el mundo se reestructuraba de nuevo. Y ahí surgió por primera vez el neoliberalismo. Una consulta, eso fue en el 45. Con la caída de bolsa en el 2008, que afectó casi todo el mundo, ¿también se reestructuró a lo interno la economía? ¿O Sí, una posetapa del neoliberalismo?
sí se reestructuró de nuevo la economía, pero o sea, esta crisis del 2008 afectó muchísimo más a países como Estados Unidos, ¿va ustedes? Porque ahí o sea, las necesidades de un Estado benefactor resurgieron, porque ahí de todas maneras aunque hubo mucha recesión, porque eso fue lo que trajo, hubo mucha recesión económica y las rentas y mucha gente perdió sus casas, personas inversionistas perdieron pues grandes empresas, ¿verdad? Entonces, pero ahí surge digamos, el apoyo estatal hacia estos grandes empresarios, que también se dio aquí, por ejemplo, ¿verdad? Aquí cuando los bancos fracasaron, porque hubo bancos que se terminaron, pero aquí fue la extracción de recursos a gran escala, ¿verdad? Por ejemplo, aquí el Banco de Comercio, el Banco Metropolitano, el Banco del Ejército, aquí fue más por corrupción que por otra cosa, ¿verdad? Entonces, aquí miren ustedes, si en Estados Unidos estornudan, acá la gripe, ¿verdad? Entonces, siempre somos un producto, o tal vez no un producto, sino que somos una reacción a lo que sucede en las grandes potencias, ¿verdad? Hablando de grandes potencias, entre Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, Francia, que son pues de los grandes, ¿verdad? Pero siempre quienes imponen las cuestiones económicas son estos organismos supranacionales, Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, que están conformados, ¿verdad? Cuando los países entran en crisis, pero no países tercermundistas o en vías de desarrollo como nosotros. Nosotros hemos vivido, los países latinoamericanos, especialmente los centroamericanos, porque igual de toda Sudamérica, pues no se puede decir lo mismo, pero los centroamericanos hemos vivido, a excepción de Costa Rica, hemos vivido en crisis permanente, ¿verdad? Nosotros ya nos acostumbramos a vivir en crisis económicas, sociales, ambientales, de salud, etcétera. Entonces, vivimos de crisis en crisis, ¿verdad? Pero en las potencias esto no se da. Y todo el mundo reacciona a la hora de que en estos países grandes se dan fenómenos de esta naturaleza. El resto es reacción a todo eso, ¿verdad? Entonces, y sí golpea, por ejemplo, ahorita la crisis esta de Rusia y la OTAN, ¿verdad? Entonces, eso podría tener repercusiones para Estados Unidos, pues Estados Unidos es el mayor interesado en meterse a Ucrania, ¿no? Entonces, porque él es el que dirige la OTAN, ¿va ustedes? Entonces, pero en países como los nuestros, al final, uno dice, ¿y eso a mí qué me importa? Pero bien, hay repercusiones, por ejemplo, en los precios, el precio del petróleo sube. A la hora de que sube el precio del petróleo, esto afecta, como reacción afecta a todo el mundo, ¿verdad? Y dentro de todo el mundo estamos nosotros, ¿verdad? Entonces, a la hora de que sube el precio del petróleo, se va el precio de los combustibles para arriba. Entonces, y no es porque el petróleo venga de por allá, es la crisis la que ocasiona todo esto, ¿verdad? Entonces, sube el precio del petróleo, entonces suben los combustibles, sube todo, la canasta básica, la canasta básica vital se pasa de los 3.500 quetzales, que los 3.500 quetzales no son el salario mínimo, es menos del salario, o sea, es más del salario mínimo, ¿verdad? Entonces, todo eso es repercusión de lo que sucede en otro lado, ¿verdad? Entonces, sí afecta, pero de alguna manera no cambió el modelo, la crisis del 2008 no cambió el modelo esencial del Estado, ¿verdad? El modelo económico del Estado, de los estados más grandes, ¿verdad? Que conocemos. Pero sí hubo repercusiones, ¿verdad? Porque aquí las repercusiones fue de que, por ejemplo, los hermanos que cruzaron la frontera mandaban menos dinero y eso disminuye el gasto interno porque a la hora de que la plata deja de llegar al país, entonces la gente no compra, ¿va? No compra porque no tiene cómo, ¿va?
Entonces, y es que no estaba la cantidad de gente que está ahorita en Estados Unidos, ¿verdad? Pero siempre, todo lo que suceda en Estados Unidos, que es el socio comercial más grande, que es, miren ustedes, el negocio, o sea, la migración es un negocio. La migración, el que compatriotas se vayan, que salgan 1.200 personas diarias, porque eso es lo que salen. Entonces, 1.200, alrededor de 1.200 personas diarias del país. Ese es un negocio redondo, no solo para los bancos, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, el Estado guatemalteco, también para los estadounidenses. Entonces, pero si se genera una crisis económica allá, esa crisis económica va a afectar definitivamente acá, porque siendo las remesas el principal, o sea, el principal rublo en cuanto al producto, en cuanto al comercio guatemalteco, Producto Interno Bruto y demás, ¿verdad? Entonces, eso definitivamente va a afectar porque disminuye la capacidad de compra de las personas, ¿verdad? Entonces, si por ejemplo, ¿qué pasaría si de los casi 3 millones de guatemaltecos que están en Estados Unidos por un mes dejan de enviar remesas? ¿Qué pasaría con la economía guatemalteca? ¿Qué pasaría con la gente que vive de eso? ¿Qué pasaría con los bancos que se apropian o sea, que se apropian solo con los traslados de plata, se apropian de un poco de dinero? Los bancos no, o sea, los bancos sobreviven por eso, ¿va? Entonces aquí la exportación de productos tradicionales y no tradicionales, monocultivos o no, no es lo mismo que el ingreso de divisas por las remesas. Eso ustedes lo saben. 18,000 millones van ahorita en cuanto a ingreso de remesas. Entonces, ahorita en este mes subió el 30% en relación o con relación al mismo mes del año pasado. ¿Eso qué significa? Que se está yendo más gente y que la gente está trabajando o sea, de una manera bárbara ya para mandar la plata para acá, ¿verdad? Entonces, y eso es lo que dinamiza la economía guatemalteca, aparte del narcotráfico, ¿a ustedes? Porque quieras o no, el narcotráfico es un elemento transnacional, entonces es una industria transnacional que dinamiza la economía, sobre todo en los lugares fronterizos, ¿verdad? Entonces, en los lugares fronterizos se mueve una economía bárbara, ustedes. No sé si alguno tenga familiares fuera, pero por ejemplo, los departamentos, no los departamentos, los municipios de Huehuetenango. En los municipios de Huehuetenango tengo una compañera que cuando agarraron a Guayocano, creo que que agarraron, dice de que o sea, el posterior, pasó como mes y medio, 2 meses posterior a que, ¿cómo se llama?, que apresaron a Guayocano, todos los comercios del lugar cercano para donde él operaba, todos los comercios cerrados, salones de belleza, grandes lugares de distribución de bebidas alcohólicas, ventas y demás. Dice que todo eso cerró. Entonces, ¿por qué? Porque lo que dinamizaba era la plata de IVA. Entonces, y eso aunque a partir de o sea, aunque las autoridades nieguen todo esto, eso es de peso en el país. Y no solo en el país. México, por ejemplo, México, por ejemplo, o sea, los Estados Unidos mexicanos son, pues, o sea, digamos, un comercio, una dinámica de comercio ilícito que se da ahí por las drogas, aparte de todo lo que esto ocasiona, ¿verdad? De todos los conflictos, violentos que esto ocasiona, ¿verdad? Entonces, no hubo cambio con esa recesión de 2008, José. No. Y tan bonito que es, José. O sea, no hubo cambio de modelo, José, en esta recesión, pero sí hubo repercusiones económicas en el país. Y siempre, como les digo, si allá estornudan, aquí nos da gripe, ¿verdad? Entonces, pero a mí sí me gustaría ir a México. Ahí está, yo soy amante de las pirámides antiguas, ¿verdad? Entonces, me gustaría ir a conocer
Chichén Itzá, a ver cuando el sol se está convirtiendo en las gradas de Chichén Itzá en la serpiente emplumada. O sea, sí me gustaría ir a ¿cómo se llama?, a conocer Tulum. Los puertos a mí, o sea, yo soy de calor, pero los puertos me asustan, ¿va? Ustedes, a mí el mar me asusta, pero México tiene lugares muy bonitos, ¿verdad? Pero es demasiado peligroso porque por las dinámicas que se dan en su territorio en cuanto a la cuestión del narcotráfico, ¿verdad? Entonces eso yo creo que todos lo sabemos, ¿verdad? Entonces vamos a ver, me imagino, ¿qué sabe de eso? ¿Qué? Más el mar. Más el mar. ¿Por qué, Alfredo? Cuente. Es que yo una vez me fui de viaje a Huehuetenango, ¿verdad? Y pasamos por unos lugares donde estaba controlado por el narcotráfico y se sentía bien feo, ¿verdad? Se sentía horrible. Teníamos que pasar con los vidrios abajo y teníamos que decir a qué íbamos y todo eso. Pero como éramos un viaje familiar, así me va. Y también en eso, lo que mencioné en Belice, sí se miraba como que horrible también todo eso. Está muteada, licenciada, su micrófono. Gracias, José. Cada vez que lo apago se me olvida encenderlo. Sí, imagino que debe ser feo porque, por ejemplo, hace poco se viralizó un pequeño video donde dos personas estadounidenses se metieron en una zona de narcotráfico y los narcotraficantes, ¿verdad? Porque eso es lo que son, ¿va? Ustedes, los narcotraficantes con armas en mano los detuvieron el carro, ¿va? Y uno de los norteamericanos entre un español pues mal hablado, ¿verdad? Porque así como ellos hablan mal el español, nosotros no todos, ¿verdad? Pero los que medio entendemos y pronunciamos algunas palabritas en inglés, pues tampoco las hablamos al 100%, ¿va? Entre su medio español que hablaban, pedían por favor, decían, suplicando con las manos así que no les fueran a hacer nada, ¿va? Y uno pues ya se desmayaba ahí y se le miraba la angustia, ¿va? Ustedes, debe ser angustiante, debe ser terrible tener ese dolor en el pecho y esa angustia. ¿Sabes? ¿Verdad que sí? Lo vio Rodrigo. Lo vio, sí. Sí, después los ayudaron. Es que también, ¿verdad? Miren ustedes, el narcotráfico es un actor importante, en algunos lugares. Por ejemplo, en el 2009, creo yo estaba trabajando en el ámbito municipalista, 2009, 2010 más o menos. Estaba trabajando en el ámbito municipalista y teníamos que, después de hacer una serie de talleres de capacitación en distintos lugares, que fueron, pues, vamos a ver, Santa Cruz Verapaz, Sololá, Quetzaltenango, Huehuetenango y, vamos a ver, y fue en Chiquimula el otro, ¿verdad? Entonces, después de eso, nos puso, o sea, el programa de cooperación donde trabajaba, nos pidió que hiciéramos, pues, ¿cómo se llama? Que documentáramos buenas prácticas municipales. Y entonces hicimos un taller para captar, ¿verdad? Para ver quiénes tenían buenas prácticas. De esos participantes municipales que tuvimos en los talleres de capacitación, hicimos un taller y que nos contaran qué era lo que hacían en las municipalidades, ¿verdad? De esa cuenta, pues teníamos que documentar 10 prácticas municipales, ¿verdad? Entonces, fuimos a la ermita, se llama la ermita, creo que se llama en este municipio en Zacapa, y la ermita, bueno, no me recuerdo cómo se llama el municipio, y ahí captamos una buena práctica municipal, estuvimos con el alcalde y todo, ¿verdad? Entonces, cuando pasamos y nos metimos
Huité fue, en Huité fue donde hicimos la buena práctica, pero se mete uno y pasa pues por unas grandes meloneras, ¿va? Entonces, pero son inmensidad de meloneras, ¿va? Y entonces le preguntamos en el camino, ¿verdad? Que esas meloneras, y que esas fábricas de qué eran, nos dijeron que eran de melón, o sea que esas siembras eran de melón, eran cultivos de melón, y que eran las únicas fincas donde se empleaba a la gente de los lugares, ¿verdad? De las aldeas, bajaban hombres de las aldeas de Chiquimula, de toda esa parte del corredor seco, ¿verdad? Y que ahí pues empleaban a pues grandes cantidades de gente, ¿verdad? Entonces preguntamos de quién eran, y resulta que era de los Lorenzana, ustedes. Y los Lorenzana, muy, muy queridos y apreciados ahí dentro de la Reforma. El lugar donde viven los Lorenzana se llama La Reforma. Y ¿cómo se llama? Y el lugar donde nosotros fuimos a sacar las buenas prácticas era Huité. Y pasamos por la propiedad, por donde estaba la casa de los Lorenzana, y nos enseñaron, ¿verdad? Unas paredes enormes, como de 4 o 5 metros de altura, ¿verdad? Para que no se viera nada para adentro, ¿va? Y entonces, con esto, ¿qué les quiero decir? Las empresas las fundan los narcotraficantes, les dan empleo a las personas, ¿verdad? Entonces, el Estado no está generando empleos, pero los narcotraficantes sí. Entonces, los narcotraficantes sí están haciendo funciones del Estado. Vienen los narcotraficantes y colocan o construyen un centro de salud en determinada aldea, construyen una escuela, apoyan a la gente. Se murió un fulanito, aquí está para la caja, ¿va? Ustedes así se van ganando el aprecio de las personas, ¿verdad? Entonces, las mismas personas de los mismos lugares se convierten después en protectores de estos narcotraficantes. Entonces, esa es como se gana, la forma en cómo se gana la confianza este actor que es el narcotráfico a ustedes. Y que es, como les digo, ¿verdad? Que tiene hay un libro que escribió una mexicana que tiene en porcentaje, les voy a buscar el nombre de la mexicana porque yo vi el documental y no me recuerdo cómo se llama ahorita. Entonces tiene en porcentaje ¿cómo se llama? Lo que maneja el narcotráfico a nivel mundial, y lo tiene dividido por países, ¿verdad? Entonces, y ella pues le ha dado mucho seguimiento al cartel de Sinaloa, a todos esos carteles de narcotráfico que se desarrollan en México, ¿verdad? Entonces, y tiene un mapa donde están todas las conexiones hacia todos los países, ¿verdad? Entonces, voy a buscar el enlace y se los voy a facilitar para que vean, ¿verdad? Entonces, como les digo, es un actor importante dentro del Estado y a nivel mundial, ¿verdad? No solo, y todos sabemos cómo inició la organización de esto, ¿verdad? Y cómo llegaron estos capos a ser, pues, unos personajes de reconocimiento mundial, y que aparecieron, pues, en la revista Forbes, o sea, gente, pero platudicísima, ¿va? Ustedes, y qué han hecho a lo largo y ancho del camino para llegar a donde están, ¿verdad? Entonces, la dejamos ahí y pasamos, vamos a ver, voy a dejar esto, yo creo que esta parte ya la terminamos. Vamos a ver qué hora es, 14. Dejemos esto y solo les voy a facilitar el material escrito de cómo se llama, vamos a ver, el material escrito de las revoluciones para no verla o sí en la presentación, y vamos a ver lo del ejercicio que les dije. Ya abrieron el artículo. Ahorita vamos a ver. Voy a cerrar acá. ¿Y dónde está el periódico? Aquí está. Entonces, aquí está.
Muy bien. Este es el artículo que les compartí. La OTAN en alerta del momento peligroso para Europa, dice, ¿verdad? Entonces, ojalá que los deje leer. No creo que los vaya a dejar leerlo todo. Sí, licenciada, yo también no estoy suscrito. No dejó. No los dejó. Es que yo lo tengo también en imagen. Ahorita se las comparto, pero primero lo voy a bajar. Descargar. Es que yo le tomé la foto el domingo. Permítanme. La voy a guardar ahorita. Es que está lento el internet. Bueno, vamos a ver si ahorita sí me deja. Vamos a pegar acá. Debí haberlo pensado que no lo iba a dejar, ¿no? Muy bien. Bueno, igual lo voy a dejar de compartir acá. Ya lo pegué en una presentación de PowerPoint. Vamos a ver si funciona así. Vamos a ver, aquí está. Lo tengo en WhatsApp. ¿Lo ven ahí? Sí, lo vemos, licenciado. ¿Pueden leerlo? Porque yo solo que me ponga los lentes lo voy a poder leer así. No, está muy pequeño. Se amplía un poco la pantalla. Eso voy a hacer. Eso voy a hacer, les digo, porque ahí está. Ahí sí va. Bueno, ahí sí. Lo voy a ir moviendo conforme lo vayan leyendo. ¿Sí? Está bien. Bueno, sobre algo parecido hicimos con un post vamos a ver, el viernes. Entonces, la idea es de que dentro del artículo, pues ubiquen a los actores que aparecen, ¿verdad? Entonces, los actores internacionales que aparecen, los que deberían estar y no están. Entonces, ¿cuál es la esencia o el mensaje principal del artículo? Y la otra es, vamos a ver, cuál es el mensaje escrito, más bien, o el mensaje manifiesto, como les dije la vez pasada, en comunicación se llama el mensaje manifiesto, es todo lo que está escrito, y cuál es el mensaje oculto, o sea, qué se quiere decir, qué se quiere decir detrás de todo esto, ¿verdad? ¿Cómo van? Estoy bien ahí, ¿va? A la hora de moverlo, ¿va? Ahí está. Yo creo que ya ni va a dar tiempo a ustedes de hacerlo. Y la idea es que hagan esto porque igual vamos a hacer ejercicios así para el examen, ¿verdad?
Sí, está completo. Vamos a hacer uno así. En cuanto a actores en cuanto a política nacional, y vamos a hacer uno igual en cuanto a política internacional. Ahorita lo estamos haciendo con política internacional, ¿verdad?